Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también a Diane Denoir, miembro del Consejo Directivo de la Fundación. Esta es la última mesa de esta serie, de esta reflexión sobre el golpe de Estado y la dictadura uruguaya y su repercusión en la literatura, en la narrativa, ¿no? Que el escritor que está invitado hoy fue quien nos acercó a la Fundación esta idea de, en estos 50 años del golpe de Estado, hacer esta reflexión en esta fundación que obviamente está orientada a los temas de la literatura y a la promoción de los derechos humanos. Esta mesa tiene unas ciertas particularidades. En primer lugar, porque el escritor convocado, Rafael Mazza, tiene una trilogía de 3 novelas que toman, de las cuales hay reminiscencias del tema de la dictadura y la repercusión social del golpe de Estado, pero todas están enmarcadas dentro del género de lo que se denomina novela negra, ¿no? Que es una particularidad que distingue a Rafael desde el punto de vista literario. Y José Arenas es un escritor, músico, performer, cantante. Yo lo conocí en un escenario, acá en Magnolio, en un recital en homenaje a Piazzolla y Ferrer, y luego leí algunas de sus novelas también. Ambos tienen la particularidad de ser personas polifacéticas, pero en el caso de José es la persona que no solamente nació después del golpe de Estado, sino que nació después de la recuperación democrática. O sea que es una visión sobre este tema realizada, o sea, vamos a tener, una visión de alguien que su nacimiento es absolutamente posterior, en el año 89, cuando ya había durante el primer gobierno de la transición democrática en Uruguay. Entonces me parece que estas dos particularidades, también es la primera mesa donde somos 3 varones que estamos sentados, pero fuimos absolutamente paritarios. O sea, el ciclo concluye, recién estábamos hablando con Diane en la sala, o sea, participaron 7 mujeres y 7 varones. Esa es la única mesa donde no hay representación del otro género. Así que bueno, con esta particularidad empiezo. Yo voy solamente a darle algunas preguntas porque los protagonistas de la mesa son los 2 invitados. Entonces, le preguntaría primero a Rafael cómo entroncaste o qué el género novela negra, que es indudablemente desde el punto literario lo que te ha interesado desarrollar en la narrativa, con el eco de la dictadura en la sociedad uruguaya. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por venir. La verdad que es un placer estar acá en este lugar, que es un lugar amigo, que recibió la propuesta que comentaba José Miguel. Es un amigo, José también. Estamos entre amigos y ustedes son todos amigos, así que estamos entre amigos. O sea que el agradecimiento a la Fundación por recibir la propuesta. Creo que fue bien interesante, fue bien variada. Y yo me permito un minutito más para presentar a José Miguel, para quienes no lo conocen, ¿no?, profundamente, pero José Miguel es un intelectual, es escritor, es argentino, ¿sí?, pero hace muchos años que lo tenemos acá y no lo queremos largar. Y, por ejemplo, para que estén enterados, José Miguel fue el director del INCA, el Instituto de Cine Argentino, cuando el cine argentino tuvo uno de sus últimos despegues, digamos, ¿no?, cuando nacieron a la vida artística, por lo menos famoso, Martel, Trapero. Bueno, José Miguel fue el que empujó todo eso a cargo de la dirección del instituto, y acá fue director del Instituto Nacional de Artes Escénicas durante muchos años en los gobiernos progresistas. O sea que es una figura muy importante, y mi agradecimiento también a él. Y con José, bueno, nos hemos hecho amigos en los últimos años porque hemos tenido la suerte de compartir instancias como estas. Buah, a los bifes. Digamos,
Para empezar, soy un escritor, lo que se dice tardío, digamos, ¿no? Es decir, mi primer trabajo tiene de publicado apenas 6 años, si bien empecé a escribir hace 2 o 3 años antes, digamos que hace 10 años que escribo. Soy un hijo de la dictadura, digamos, ¿no? Es decir, yo soy del año del 62, ¿sí? Cuando entré al liceo el primer día me mandaron de vuelta a mi casa a cortarme media americana y a ponerme un cartel con la foto. Y los recreos los transcurría entre medio de los tiras, digamos, que inspeccionaban todo lo que hacíamos en el Zorrilla. Digo, para que nos ubiquemos de dónde uno proviene, digamos, ¿no? Es una marca, por lo menos para mí, y creo que para muchos de mi generación, que es imborrable, digamos, por lo oscura, digamos, ¿no? Yo no iba a cualquier liceo, tampoco iba al Liceo Zorrilla. En el año 75, en el Zorrilla, una tarde de septiembre, en el bar, que no era Las Flores, era el Florida, que estaba casi haciendo cruz con el Zorrilla, éramos 20 y pico que estábamos sentados ahí después del liceo, que nos íbamos a tomar un café y qué sé yo. Pararon 4 camionetas celestes de punta en el bar y quedamos una compañera y yo, los otros 18 marcharon todos en cana. Y por lo único que no caímos era porque no estábamos afiliados a la Unión de Juventudes Comunistas. Es decir que tengo un recuerdo horrendo de la dictadura, digamos, y una marca, digamos. También participé porque me agarró en la primera juventud, digamos, con la salida democrática, es decir, años de mucha militancia a nivel de comités y en la universidad, en fin. Y también por provenir de esa generación he sufrido unos cuantos desencantos, digamos, ¿verdad? Es decir, lo que sospechaba que iba a ser de una manera, cuando finalmente el progresismo, el Frente Amplio, el nombre que tuviera en su momento llegar al gobierno, uno tenía ciertas expectativas que en algún punto fueron defraudadas, por lo menos para mí, ¿sí? Eso me empezó a ubicar en un lugar políticamente complejo, digamos, ¿no? Es decir, entonces, a la hora de escribir, digamos, a mí me interesaba, es decir, se leyeron muchos relatos en relación a los años y a la dictadura. Cuando hablo de relatos no hablo de ficciones, hablo de discursos, digamos, ¿no? Y a mí me parecía que me sigue pareciendo que hay en ciertos discursos de esa época agujeros, lagunas, digamos, ¿no? Por supuesto, para que quede algo en claro, los malos son bien malos, digamos, ¿está? Eso está claro, hoy quien me lea podrá identificarlo, es decir que hasta ahí no llega mi confusión, digamos, ¿no? Pero digamos que hay muchos que parecían muy, muy buenos y no resultaron tan buenos, por lo menos cuando uno se pone a investigar, digamos, ¿no? Yo trabajé muchos años como periodista, y bueno, y uno en el campo del periodismo es bastante terrible porque uno se entera de 10 cosas, publica una y las otras 9 en general se las tiene que guardar porque no tiene pruebas o porque no conviene o porque no lo dejan. Y bueno, y empieza a conversar con los protagonistas, pese a que uno también tuvo cierto protagonismo en la época desde el lugar de un joven, digamos, ¿no? Entonces me empezó a interesar, y ahora voy al grano, contar historias, ¿sí?, que tuvieran que ver con los años de la dictadura, pero que tuvieran que ver también con el hoy. Es decir, en los 3 trabajos publicados y en unos cuantos más que para publicar, por supuesto que se traen los episodios de los años 70, pero se habla de hoy y de las consecuencias que han habido hoy en relación a cosas que han sido o no resueltas o mal resueltas, ¿ah? Entonces a mí me interesa mucho eso. Convengamos que en este país, salido de la dictadura, los temas vinculados a la justicia se clausuraron durante 20 años, ¿verdad? ¿Sí? Recién con el advenimiento de los gobiernos progresistas, bueno, se encontró el lugar para poder empezar a entablar juicios, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué el género negro? Y porque el género negro vincula el crimen, ¿no? Hay un muerto, hay muertos, hay criminales, y bueno, en ese periodo el principal criminal fue el Estado, digamos, ¿no? Hay un Estado terrorista, ¿no? Hay asesinos seriales, ¿sí? O sea, en la definición de asesino serial entran perfectamente algunos de estos personajes que están o en la casa o
o en la cárcel de Domingo Arena, o ya se pelaron, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay crímenes, hay muertos, hay robos, hay investigaciones. Está perfecto, está servido para el género. Y bueno, es por eso, José Miguel. José, ¿y cómo lees una persona nacida en 1989 esta literatura que recrea lo que para tu generación ya son hechos históricos, son un pasado reciente, pero pasado? Bueno, de alguna manera hay varias aristas para contestar eso. En principio, lo leo de una forma analítica respecto del panorama de la literatura uruguaya. Leo las novelas, por ejemplo, de Rafael Mazza, de Gustavo Espinosa, que estuvo acá. Aquellas novelas que, bueno, de Mauricio Rosenkopf, de Carlos Liscano, obviamente se van a escapar nombres, pero aquellas novelas cuya trama tienen que ver con los procesos de una manera u otra. Paréntesis, todavía me parece que en el rico panorama de la literatura uruguaya falta que el proceso sea tratado un poco más sacado, si se quiere, aunque es entendible porque muchos de los narradores también fueron protagonistas, en el peor de los casos, ¿no? Digamos, protagonistas de torturas, protagonistas de 13 años a la sombra, protagonistas de gente desaparecida y demás. Pero también no hay que olvidar que la literatura es literatura, entonces cuando aparecen novelas como las de Rafael, me interesa que ese tema, por ejemplo, pueda crear un inconsciente colectivo a futuro a través de temas como las novelas de crímenes, o por ejemplo podrían ser las novelas de terror, como hace Mariana Enríquez con los procesos dictatoriales. Ahora bien, también es interesante leer el proceso dictatorial en las novelas postdictatoriales, inmediatamente postdictatoriales, de la generación postdictadura, pero no ya mi generación, sino la que es inmediata, la generación de Lalo Barrubia, por ejemplo, que escriben novelas donde también se ve un anclaje, un alcance que tuvo el proceso en las generaciones futuras, donde esas generaciones jóvenes postdictadura terminaron borrachos, drogadictos, locos, exiliados, o burgueses también, ni que hablar. Siempre hay un camino para la burguesía. Entonces, en el sentido ese de analizar el panorama de la literatura uruguaya, lo leo por ahí. Ahora, como consumidor así, un poco más naif de literatura, trato de no olvidarme de que ese tipo de narrativas, voy a romper un poquito el vidrio de la narrativa y voy a incluir la poética también, porque me parece que poesías como las del Cristo Olivera, de Miguel Ángel Olivera, hacen casi un cuerpo narrativo. Incluso las canciones también hacen un cuerpo narrativo del proceso, pero lo rompo solo por eso. Consumir esas cosas hacen que uno pueda tener una forma, otra, de acceder a la historia. Sobre todo hoy en que las ideas generales son básicamente que la historia no importa. No solamente que antes, hasta hace unos años, era que la historia reciente no importaba. Ahora es que la historia no importa. Entonces, en ese sentido, que temas tan jodidos, con sus sombras y con sus posibles caminos hacia diferentes iluminaciones, estén presentes en la literatura, me parece absolutamente fundamental para la creación de una memoria en un lector que de repente en una novela policial, por ejemplo, o en un cuento de terror, o en una novela de amor,
ve un resquicio que le hace golpearse y acordarse de que había algo que era terrible. En ese sentido me parece que las lecturas de generaciones postdictatoriales van por ahí, hacia ese conocimiento. Lo digo postdictatorial porque me preguntaste por mi generación, pero en general hay generaciones mucho más cercanas que incluso quizá vivieron y tampoco se acuerdan. ¿Crees que hay un problema de memoria genética? Absolutamente, bueno, absolutamente. Rafael, tus novelas tienen, hay una visión que está muy centrada en la ciudad, ¿no? Por eso se llama la trilogía de la calle Yaguarón. Entonces, ¿por qué vinculaste esta situación o este clima dictatorial tan directamente con el espacio ciudadano? Yo te diría que más que Montevideo es mi barrio, digamos, ¿no? Las novelas recorren el barrio un poco ampliado, pero el centro, el barrio sur y no mucho más allá del Parque Rodó. Viví toda mi vida en el centro, digamos, ahora hace muchos años que vivo en el barrio sur, salvo contadísimas excepciones. ¿Qué ocurre? Pasa algo, ¿no? En los años 70, ¿no? de esos años estamos hablando, e incluso en los 80, Montevideo era una ciudad de bares, digamos, ¿verdad? Era una ciudad donde había una cultura del bar, donde no se iba donde se iba al bar de mañana, digamos, ¿no? O se iba al mediodía, o se iba de tarde, y era un lugar de sociabilidad, ¿no? Donde la gente se juntaba a charlar, a escuchar la radio, en fin. Y bueno, yo participé de eso, era un gurí, tenía 12, 13, 14 años, pero entonces, por supuesto que eso ocurría en otros barrios, pero digamos que la mayor concentración era en el centro, digamos. Entonces, y es un barrio que conozco, es decir, yo puedo ir caminando mirando las baldosas y sé en qué cuadra estoy y en qué esquina estoy. Y esto no lo digo joda, lo digo en serio, ¿no? Entonces, digamos que también, más allá de que lo conozco mucho, tengo un registro muy fuerte de los bares. Mis novelas transcurren mucho en los bares porque a mí me gustan los bares y porque la gente se reunía a hablar en los bares. Se reúne todavía, lo que pasa es que los bares han devenido en otra cosa, digamos, ¿no? En general hablan de noche, es otro tipo de vínculo que se genera. Yo hablo de los bares de barrio. Cuando el centro era un barrio, cuando íbamos los vecinos, era otra ciudad, no importa. O tenía otras características. Entonces, primero porque tengo un registro muy claro, porque es mi barrio, porque viví toda la vida ahí y porque me encanta y porque todas las cosas pasaban por ahí. Entonces me resultaba más sencillo, digamos, que ponerme a inventar otros lugares que no conocía. Y creo que también, y así lo hago, nada, hay una especie de homenaje a la ciudad. Me encanta Montevideo, me encanta el centro, me encanta el barrio sur. Me sigue encantando, pese a aún, y muchos de los cambios también me gustan, y entonces, bueno, disfruto mucho describiéndola y hablando de esos boliches y de esas cosas que se vivían, me da mucho placer. Hay una construcción narrativa sí, de la sí. ciudad vinculado a lo que tratás, ¿no? Claro. Como escenario. Totalmente, porque aparte mira, hoy salió un artículo hoy de Montevideo como locación, ¿viste? Bueno, todas las productoras y qué sé yo. Y uno, yo suelo caminar Montevideo mirando para arriba todavía, ¿no? Tengo esa costumbre de ir mirando porque me encanta. Y todavía sigue siendo una ciudad que los extranjeros que vienen a buscar locaciones encuentran una variedad porque encontrás en distintos rincones cosas que o se asemejan a París o se asemejan, ¿me explico? Y es una bella ciudad, entonces a mí me inspira mucho y me da mucho placer escribir sobre la ciudad. ¿Vos te encontrás reconocido en esa ciudad cuando lees reconoces la ciudad que vos viviste? Yo vengo del interior y como escritor, esto lo voy a responder y pido disculpas, por ser escritor. En realidad creo que no hay una necesidad de encontrarse en un lugar determinado
para una narración. Yo, mi lugar ideal son los no lugares, digamos, que ahora están tan de moda en el cine y en las series, ¿no? Que ¿dónde es esto? Una pareja de clase media viviendo en una casa gigantesca. Bueno, pero por ejemplo, me interesa mucho eso que decía Rafael. Por ejemplo, para la narrativa, y ya no me refiero a la narrativa en tanto género, sino a a la narrativa en tanto corpus de historias, me parece que sacando a Gustavo Espinosa y algunas, hay un fracaso de cierto federalismo literario que debiera rescatarse, por ejemplo. A mí me gusta mucho escuchar, me gusta muchísimo, soy un gran voyeur. Y siempre que hay alguien que tiene ganas de contar una historia me siento al lado, aunque a veces me la cuentan muchas veces y ya no desisto, pero me gusta mucho escuchar. Y por ejemplo, si yo tuviera que narrar o escribir una novela sobre cuestiones del proceso ubicadas en la ciudad de la que yo vengo, sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en un pueblo pequeño, y lo hablaba en algún momento con Mercedes Rosende respecto de la novela de crimen de corte gótico. Una mujer que es asesinada en la ciudad es una mujer que es asesinada en la ciudad. Una mujer que es asesinada en un pueblo de 5.000 personas es la vecina, es la prima, es la cuñada, es la almacenera, es la que atiende la farmacia, es la que cose la ropa. Entonces esa narrativa se va a volver mucho más compleja en cierto punto. Y al mismo tiempo, lo mismo sucede, por ejemplo, con una vecina de un pueblo pequeño o los vecinos de un pueblo pequeño que padecen un proceso de golpe de Estado. Lo van a padecer de una manera muy, muy distinta que la gente de las ciudades grandes. Por ejemplo, en las memorias de la ciudad de la que yo vengo, la gente que padecía el golpe de Estado no era tanto, era obviamente la gente comprometida con políticas de izquierda, pero también blancos, colorados, etcétera, pero también eran las personas que estaban en otras minorías, por ejemplo, las maricas de barrio, ese tipo de... otro tipo de minorías padecían en cuerpo y en idea primero que quizá algunos militantes, porque además eran rechazados también por la militancia. Entonces estaban en un espacio de desamparo absoluto. Entonces las narrativas ahí serían muy distintas que esas narrativas centradas, digamos, en las grandes ciudades, que son las que en general estamos acostumbrados a escuchar o a ver, centradas en Buenos Aires, en Montevideo, no sé, en las capitales de las ciudades latinoamericanas que han padecido los golpes latinoamericanos. Pero hay una narrativa muy interesante que todavía no ha salido, digamos, de esa visión que puede ser llamada federal. Hay una película que para mí es muy buena, a la que nadie le dio bola, que creo que es del año 2006 o 2007, que la dirigió Daddy Brieva y la produjo él, que se llama Más que un hombre. Y es la historia de un modisto durante el proceso dictatorial argentino en un pueblito. Y ahí se muestra, digamos, ¿no? Es como una relectura también del beso de la mujer araña, porque entra un guerrillero a la casa del modisto, bueno, ahí se produce esa especie de simbiosis entre el hombre duro de la guerrilla y el hombre que está por fuera y que tiene otras sensibilidades, etc. Pero digamos, me parece que hay una interesante beta ahí que me parece muy rica, que también
No la he tomado porque no está dentro de mis intereses también, ¿no? Como escritor yo, pero me parece que podría ser muy interesante. Vos planteaste, era uno de los temas que tenía apuntados, que era las cuestiones de la diversidad y cómo la dictadura influyó, ¿no? en el planteo, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Lo dijiste muy claramente. No sé qué pasa. ¿Tuyo? El mío. Entonces, claro, el impacto de los gobiernos autoritarios, las dictaduras, sobre las cuestiones como tú indicabas, ¿no? Entonces, en esto acabas de decir que no lo abordaste, ¿sería un tema de abordaje dentro de tu imaginario? Sí. Sería un tema, de alguna manera sería un tema más bien como crítico literario. Hay un trabajo que no se llegó a publicar porque el autor falleció, que es Carlos Basilio Muñoz, que fue el escritor de un libro que se llama Uruguay Homosexual, que es uno de los primeros libros que desde un punto de vista sociológico habla de las diversidades en Uruguay, durante la dictadura, la postdictadura, etcétera. Y él escribió un trabajo largo, es como un libro corto, un trabajo largo, junto a un compañero de trabajo que no recuerdo el nombre, pero se llama La orientación sexual en la literatura uruguaya. Y él cumple un papel fundamental, digamos, la etapa del proceso, porque él se centra en básicamente en los que él dice, según su visión, son los dos autores que explícitamente manifiestan en su literatura su sexualidad, que son Cristina Peri Rossi y Alfredo Fresia. Entonces, directamente los vincula porque son dos personas que por una razón u otra, por una razón más que nada vinculada a eso, tuvieron que exiliarse, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho desde el lado de vista más que nada de la crítica y del análisis de ese tipo de cosas. Desde la narrativa, sí, también podría ser es un tema. Lo que pasa es que ya hay muchos autores que lo han hecho y lo han hecho muy bien. No sé si en Uruguay se ha hecho también. Se han hecho trabajos sociológicos, están los de Diego Sempol, bueno, los de Carlos Basilio Muñoz, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muchos cronistas que han tratado eso en la literatura latinoamericana. Está Pedro Lemebel, está Perlonger, está Alfredo Fresia también con sus libros de crónicas. Me interesa más desde el relato de la crónica en este momento, por lo menos, que desde la ficción. Hay temas que ya tienen una carga que no precisan pasarse a la ficción. Me parece, ¿no? Que cuando Leila Guerriero estaba escribiendo Los suicidas del fin del mundo, ella quería escribir una novela y creo que fue Elvio Gandolfo que le dijo, pero esto ya, ¿qué novela vas a escribir de esto? Claro que Los suicidas del fin del mundo es un libro de crónicas sobre un pueblo que se llama Las Heras, en el sur, en la tundra del sur argentino, donde durante un año se suicidan, creo que 12 jóvenes, que además son los jóvenes, entre comillas, más sobresalientes del pueblo, no sé, el campeón de natación, la profesora de esto, de aquello. En ese sentido me parece que iría por el lado de la crónica y de la investigación y del perfil, del testimonio, que no dejan de ser narrativa, ¿no? Pero no sé si por ahora desde la ficción, no sé. Rafael, ¿cómo te influye, o si reconoces alguna influencia de las literaturas de otros países que han tomado las dictaduras, ¿no? Ya sea literatura latinoamericana o europea? Si tuviste ahí alguna referencia que te llevó a escribir tus novelas. Sí, yo empecé a buscar, en primer lugar, cuando me empecé a meter con estos temas, que bueno, uno fue tras otro y estaba como el Lelutier, como el suéltame pasado, y seguía con el tema y no puedo
creo que estoy llegando al final, pero no sé, no voy a comprometer nada. Cuestión que cuando empecé a meterme en estos temas, dije, bueno, vamos a rescatar lo que hay acá, digamos. Yo soy, hago un esfuerzo por, en el buen sentido esfuerzo, ¿no? Por leer a los colegas uruguayos, digamos, ¿no? Trato, hago lo posible, es imposible leer todo, pero bueno, por referencia, en fin, me gusta leer. Y empecé a rastrear hacia atrás, digamos, qué podía encontrar como material que fuera como un antecedente, digamos, ¿verdad? Y la verdad que no puedo decir que me haya influenciado, porque lo leí hace 3 meses y a raíz de encontrar un trabajo de una profesora que se llama Andrea Aquino, que hizo una tesis de maestría sobre Omar Prego Gadea, que por los años 90 había escrito 4 novelas donde se tocan estos temas. A mí me sorprendió mucho porque ¿viste cuando encontrás un pariente lejano que no conocía? ¿Viste? Decís, bueno, mirá, este tipo... y tenemos mucho, o sea, sin haberlo sabido, muchos puntos de contacto. Entonces, pero no fue una influencia, fue un descubrimiento. Después, digamos, dentro de este plan no hay mucho. Entonces, ¿qué hice? Lo que empecé a buscar afuera para ver qué había, para ver cómo se contaban estas cosas. Y bueno, la Argentina, como en tantas cosas, reina ¿no? El exceso, la desmesura, ¿no? Claro, también la historia es desmesurada, ¿no? Pero ahí hay un cuerpo literario que toca estos temas que es alucinante, digamos, ¿no? O sea, vivo mandándome comprar libros que me llegan, y sí, qué sé yo, leía a Martín Coan, no sé, 2 veces junio, es una novela impresionante. Hay una novela de Carlos Gamerro que está muy buena también, En un pueblito. Y bueno... El silencio y las voces, ¿no? El silencio y las voces. Sí, El silencio y las voces. Luis Guzmán, que no se conocía ni de nombre, es otro autor que tiene 2 o 3 novelas que tocan Villa, habla de un médico tremendo. Y los argentinos tienen siempre esos que van y le ponen el nombre a las cosas, no las mandan decir, y escritos maravillosamente, pero le ponen el cuerpo y le ponen la trucha, ¿viste? Bueno, después hay una serie de novelas de Sacomano que son alucinantes, la del profesor Gómez, sí. Buenísimo. Buah, y tengo 50 libros de narradores argentinos, cité los que me vinieron a la mente, digamos, ¿no? O sea que digamos que para la construcción de esta obra, por llamarle así, que yo he ido elaborando, tengo muchísimas más referencias, y placer, y volumen, y cantidad, digamos, ¿no? Y cantidad, hay mucho. Y me permito un apunte, porque esta semana pensando en esto, ¿no? Para ver si uno podía decir algo medianamente original, te pones a pensar, ¿viste? Y decís, yo creo particularmente, no sé qué opina el resto, porque acá vemos muchos que estamos en el palo, que hay muy poca obra sobre esto que estamos hablando en la literatura uruguaya. Poco volumen de obra, hay poco. Yo no soy académico ni investigador literario, pero sé dónde buscar. Y busco y no encuentro. La verdad que no encuentro. Entonces me puse a pensar por qué podía pasar todo esto, ¿viste? A diferencia de Argentina, donde la producción es, más allá de la de proporción de 1 a 10 que siempre tenemos en todo, ¿no? Y yo creo que y ahí nos metemos en la política de vuelta, ¿viste? Porque si más allá de lo que uno le puede opinar sobre la política argentina, si en algo nos llevan kilómetros es en la política en relación a los derechos humanos. Años nos llevan, años. O sea, ahí hay un trabajo de una magnitud que no empezó ahora. Mientras que el Uruguay tuvo 20 años el tema silenciado, digamos, ¿no? Y yo creo que eso también operó, digamos, ¿no? Acá hay algunos capaz que no se acuerdan, pero en el año 86 la ley de impunidad que se votó bajo un golpe de Estado técnico, es decir, el ministro de Defensa en aquel momento dijo que tenía la orden de detención de Gavazo guardada en la caja fuerte, o sea, no se le iba a dar, Gavazo no iba a ir a declarar, digamos, y con el revólver ahí se votó esa ley.
Después se plebiscitó 2 veces, en el 89 y en el 2009. Y más allá de las circunstancias y de que hay muchas explicaciones, el resultado es que la ciudadanía la reafirmó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que teóricamente no, la dictadura terminó el 1 de marzo del 85 y tuvimos que esperar 20 años para que viniera un gobierno a buscar los resquicios en una ley para ver cómo se metía y a ver si la proporción de miembros de la Suprema Corte podía interpretar esa ley de una manera u otra para ver si se abría un espacio. Sí. Cuestión que vos pasás la raya hoy y el otro día salió y hay 27 militares en la cárcel de Domingo Arena, más un puñado que están en la casa haciéndose los enfermos, o alguno quizás está enfermo. Quiero decir, pasaron 50 años o 40 años de la recuperación democrática y ese es el resultado de nuestra trayectoria, por los motivos que sean, es ese, no es otro. Entonces yo creo que eso también tiene una influencia. Creo que también en la escritura de la generación de José y aún un poco mayores, digamos, que yo los leo, no aparecen, o sea, otra vuelta comentaba acá, no está, pero no importa, comentaba Julio Ortiz. Julio Ortiz es la editora de Criatura, una editorial muy prestigiosa, que tiene un catálogo muy importante, y ella señalaba que, bueno, que le había llamado la atención en sus títulos cuánto había de la dictadura. Yo, por supuesto, que no le yo estaba del otro lado, no le iba a importar, no me ponía a debatir, digamos. Pero nada, simplemente yo hago una constatación. No he leído los 100 libros del catálogo de Criatura, pero he leído algunos cuantos. Y sí, es un reflejo allá, hubo un tío abuelo, qué sé, es como una reminiscencia la dictadura, es como un déjà vu. No está la dictadura. La dictadura no está. En los textos narrativos de los autores de 40 y pico que hoy tallan en la vuelta, digamos, no está. Está como una cosa lejana. A mí me preocupa mucho. ¿Qué sé yo? Hoy salió un artículo de Martín Caparrós, que se lo recomiendo, en El País de Madrid, hablando de Bukele, que es tremendo, ¿no? El tipo tiene el 85-90% de popularidad. ¿Por qué? Porque es una cárcel para 80.000, los metió todos en un campo de concentración y la gente está feliz, ¿viste? Igual, si las democracias no logran resolver los problemas de esta magnitud, aparece el tipo como Bukele. Y bueno, y ahí vamos. Bueno, no sé por dónde iba, pero... Volvamos a la literatura. Volvamos. La política más divertida. Y en los anteriores, en los padres, en Benedetti, Onetti... Bueno... ¿Cómo ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Bueno, Marisa tiró una bomba el otro día, el martes pasado, que está buenísima. Yo después le mandé un WhatsApp porque me parece que y acá hay que ver eso, acá hay que armar eso, ¿no? Hablando de Benedetti, bueno, y del olvido, del cuestionamiento y a qué se debía, y yo tampoco intervine, pero la interpretación de Alejandro Cortázar me pareció clave, digamos. Creo que hay una visión hoy del artista comprometido que desvaloriza, digamos, como que está desvalorizado ese compromiso. Me parece que hay un ajuste de cuentas. Yo fui un gran lector de Mario Benedetti. Yo era un gran lector de niños. Yo los cuentos montevideanos los leí cuando tenía 9, 10 años. Piré, digamos, no podía creer. Y después leí La Tregua y me parecen grandes novelas, Gracias por el fuego, en fin. Y él trató el tema, ¿no? Lo trató en la previa, no necesariamente en la narrativa, pero bueno, hay una obra de teatro, ¿no? Pedro el Capitán, el cumpleaños Juan Ángel, una cosa bastante particular, digamos. Y después en el exilio, ¿no? Él le interesó mucho, por un lado el exilio, por otro lado el desexilio. Que, bueno, ahí estaba. Onetti es los vivos de Onetti. Yo me declaro. Pero bueno, él se metió con los temas. O sea, vos leés Para esta noche, que es una novela del año 40, y es un homenaje a la República Española, ¿no? Y él lo dice en su prólogo. De las mejores cosas que tiene es el prólogo, que es una especie de acto
está como culposo él, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que iba allá a defender a la República y él dice que lo único que puede hacer es escribir una novela. Y la novela habla un poco, como todo lo de Bonetti se entiende la mitad, aunque está buenísimo, digamos, ¿no? Nunca sabe bien de qué se trata aquello. Pero no importa. Él decía eso de Faulkner. Bonetti decía eso de Faulkner. Que no le entendés nada, pero que sabés que es terrible lo que está pasando. Bueno, con él pasa más o menos lo mismo. Entonces, más allá de esa novela donde él se mete con temas políticos en forma muy así confusa, digamos, él tiene un cuento solo, digamos, que habla propiamente sobre la historia. Tiene un cuento que se llama El Árbol, que escribió en el 86, que tiene una carilla y media que es terrible también, que tampoco se entiende mucho, pero te das cuenta que es terrible, que es unos milicos que llegan a una casa a llevarse a una mujer y eres un niño que está jugando, tremendo. Sí, pero a ellos a ninguno de los dos los reivindico como narradores en relación a este tema, sino... Esos dos pueden ser otros. Claro. Y para tu generación, esos escritores, digamos... ¿Cuáles? Los padres de la literatura contemporánea. Los abuelos. Decilo, José. No, yo no leí tanto de Benedetti, escuché mucho a sus canciones. Sí. Me gustan mucho. Yo del 45 tengo más cercano en el corazón a quienes fueron un poco los y las expulsadas, que son Marosa, Armonía Somers y Humberto Meguet. Y en la crítica Ángel Rama, ¿no? Digamos que no accedí tanto a la cierta hegemonía de Benedetti y de idea. Digo esto con muchísimo respeto. Entonces, bueno, me parece que... Sí, estaríamos... No, y que estoy en la Fundación Mario Benedetti, ¿qué querés que diga? No voy a decir lo que pienso, es terrible. Ni yo mismo conmigo digo lo que pienso. La verdad es que hay algo que tengo que decir después de todo lo que hablamos. Para mí en la literatura, como en todo el arte, lo que prima es la estética, la verdad. Entonces, de alguna manera, más allá de que los artistas tienen una ética y la estética se convierte en una ética también, para mí tiene que estar bueno lo que leo. Me tiene que gustar. No solo me tiene que gustar, me tengo que sentir, voy a decir una frase de Bruno Gelber, no mía, me tengo que sentir violado por lo que leo. Entonces, la verdad es que si yo abro la primera página y ya no me dio un buen cachetazo, si no encontré a mi dominatrix en ese texto, ya lo dejé. Entonces, para los padres de mi literatura, para mí los padres de la literatura han sido otros. Sí ha sido un poco Netti, ni que hablar, pero han sido otros. Fue Enrique Amorín, por ejemplo, ha sido Borges, ha sido, Marosa, Armonía Sommer, esa gente. Entonces, que en algún momento se los criticaba porque decían que no estaban comprometidos y demás, bueno, qué sé yo. Me parece que cada uno atiende la trinchera que puede. Entonces, en ese sentido, la creación de las estéticas, para mí, bueno, si no, hoy hablábamos de Borges, o de Silvina Bullrich, si no, no nos estaríamos hablando tan elogiosamente de ellos. Digo, entonces, me parece a mí que y además voy descubriendo gente que me va marcando camino todo el tiempo. Es como decía Rafael, él descubrió a Omar Prego Gadea, yo hace poco descubrí a
a Enrique Amorín y sus policiales, sus policiales queer, además. Entonces, bueno, me parece que se va abriendo camino todo el tiempo, entonces es muy difícil saber quién ha marcado qué cosa en cada uno, para mí. Pero ¿quién sentiste con otros ejemplos de quien te produjo esa situación de dominación cuando tomas el texto? ¿Dijiste alguno? Sí, Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi, Homero Expósito, Cátulo Castillo, Raúl González Tuñón, Enrique González Tuñón, Roberto Arlt, bueno, ya nombré a Marosa Di Giorgio, pero más que nada Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, mucha gente que viene de la canción popular. Reivindico mucho la canción popular en la creación de la estética de un escritor, muchísimo, muchísimo. De los escritores de novela negra fuera de la zona, porque anduvimos durante toda la conversación, sin embargo el género tiene como una matriz norteamericana y europea muy fuerte. ¿Ahí te instalás o hubo algún inspirador especial? Yo no soy un gran lector de novela negra, he leído, sí, pero no va. Cada tanto leo y busco nuevos autores, ¿viste? Está todo muy trillado y se ha vuelto, hay todo como una moda, entonces hay miles de obras y es muy difícil darte cuenta, pero bueno, si uno empieza a investigar, empiezas a detectar. Y hoy hay, entre las influencias, los dos clásicos de los clásicos, que son Chandler y Hammett, eso está ahí, ¿no? Ahí arriba. Y después, a mí me pasaron dos cosas después en adelante, muchísimo antes que se me ocurriera que iba a escribir una novela, ¿no? Estoy hablando hace 40 años, que fue leer a Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán es un autor español que también vinculó, digamos, el género con una dimensión política y que a muchos de los que estábamos acostumbrados, porque hasta ahí, digamos, por lo menos lo que uno accedía o que estaba bueno, era más bien los de norteamericanos, digamos, ¿no? Pero es a partir de ahí que hay un quiebre y decís, bueno, ¿viste? O sea, que se puede escribir en español, que transcurra en Barcelona, que pase, y bueno, y aparte, bueno, él era comunista, en fin, tenía, era de todo, ¿no? Era cocinero, filósofo, poeta, no faltaba nada. Entonces las novelas eran muy entretenidas, tenían un corte político, eran criminales, eran un placer, yo me las devoré. Eso quedó ahí y siempre me pareció que el tipo abrió puertas a un montón de gente que como dice el Fito Santulli, como dice José, le abren puertas al policial o a la novela negra sudaca, digamos, ¿no? Porque en aquel momento España todavía no era Europa, ¿viste? Europa terminaba en los Pirineos, eran como nosotros, ahora son Europa, ¿viste? Te miran de costado. Escribió Quinteto de Buenos Aires. Claro, no. Y después me pasó otra cosa. Algunos años después, unos cuantos, leí una novela de Renzo Rossello, ¿sí? Renzo Rossello es un autor uruguayo que es un pionero de esto junto con Hugo Fontana, fueron, digamos... Si un cuerpo de obra hay en el género, arrancó con ellos dos grandes. Y Renzo Rossello escribió, yo creo que es su primera novela, se llama Trampa para Ángeles de Barro, pero que ya no transcurre en Barcelona, transcurre en Montevideo. Dije, wow, viste que se puede escribir un policial que esté bueno, que te lo creas, porque claro... Hay un problema con la verosimilitud en esto, que vos todo te tenés que creer. Aun cuando sea una fantasía, te la tenés que creer. Pero cuando vos hablas de cosas que transcurren en la calle, tenés más riesgo de que te crean o no. Si vos te inventás, ¿no? Estaba en el bar de la calle llamada. Claro, ¿entendés? Y bueno, y Renzo me abrió una puerta ahí. Decir, wow, ¿viste? Está buenísima esa novela, creo que es del año 90, o sea, 30, sí. Yo creo que es la primera novela de Renzo. Por ahí, digamos. Y después ahora, las pocas novelas policiales que leo ahora están referidas a los que son los guionistas de las grandes series.
que son todos novelistas y son de primera. Entonces vos vas y ves The Killing, ves The Wire, ves Río Místico, película, y empezás a ver quiénes hicieron los guiones, son Denis Lehan, James Sallis, qué sé yo, un montón de autores, son todos norteamericanos. Están impresionantes. Y ahora entras en un tema que a mí me interesa mucho, que es la cuestión audiovisual. Yo voy a hacer una referencia personal, porque cuando la primera novela que leí de Rafael, Todos mienten, la leí en un viaje en avión, ¿no? Entonces son esas novelas que empecé a leer y estaba deseando que el avión tardara, porque quería que cuando ya terminarla en el vuelo, y cuando bajé le mandé un WhatsApp y dije, esto acá hay una serie de Netflix, ¿no? Acá, no sé si existía, en Netflix estaba muy de moda, pero digamos, acá hay un proyecto audiovisual, ¿no? ¿No les parece que hay algo que en realidad hay una carencia importante, que es la ausencia de relato audiovisual, ¿no? que tal vez hace que tampoco los narradores se asuman determinados temas? Respecto a esto, respecto a la vinculación y respecto al Río de la Plata, sí, es probable también. Lo que pasa es que de la misma manera que pasa o que pasaba, mejor dicho, con las novelas, como planteó Rafael, pasa también con las películas y con las series. Romper algo que para nosotros es solo, es decir, en un momento, como decía Rafael, parecía que un policial solo podía transcurrir no sé, cerradamente en Estados Unidos o algo así. De alguna manera también parece que las series o que los audiovisuales o que las películas de este corte también solo pueden suceder en otros lugares y no en Montevideo. Eso a veces sucede también porque hay miedo no solamente de colocar en lugar. El escritor en general, aún el más culto, hoy para mí tiene miedo de romper todas las formas. Yo creo que para poder hacer todo ese tipo de cosas hay que romper todas las formas. Rafael planteaba lo del policial uruguayo. Para mí el policial no solamente tiene que ser uruguayo, tiene que romper todas las reglas, tiene que romper todas sus reglas, tiene que deshacerse de las reglas. Este tipo de maldición que yo tengo viene de esa lectura analítica que Borges decía que cuando se dice que Poe inventó el policial, en realidad lo que inventó además es la posibilidad de hacer lectura policial sobre otros textos. Entonces, para mí es difícil no ver, si quiero, y si lo fundamento bien, un policial en Edipo o en Macbeth, o ver una cosa de terror en la caída de la casa Usher y demás. Entonces, me parece que el policial tiene que adaptarse en tema y en forma también a una cuestión rioplatense. Ahora que mencionábamos a Caparrós hizo su discurso cuando recibió el premio Ortega y Gasset en sextas rioplatenses al estilo del Martín Fierro. Entonces pienso, ¿por qué no solamente, por qué un policial tiene que ser novela? ¿Por qué no puede haber un policial en sonetos? ¿Por qué no puede haber no puede haber poesía policial, poesía de terror? Y así me parece que tiene que pasar con el audiovisual también. Tiene que romper los prejuicios tiene que romper también los prejuicios de clase, en ese sentido, me parece. Me parece que también, así como asistimos a una era de la desmemoria, también asistimos a una era, yo no lo digo mucho esto porque tengo miedo de quedar como un psicobolche de modé, pero de arte cheto. Entonces todo le sucede a la clase media y a la clase media alta. Entonces, y todo lo que es tratado de la clase trabajadora es o no tratado porque tenemos miedo de ofenderla o ofensivamente porque es tratado desde el prejuicio.
Me parece que tenemos que tener una conciencia del lugar que ocupamos para poder crear ese tipo de obras, tanto narrativas como audiovisuales, y ocuparlas con, no sé si con orgullo, pero diciendo, esto es lo que hay. Esta es la posibilidad de policial que hay. Que pasaste por, o sea, que también sos dramaturgo o has intervenido dramatúrgicamente, ¿te interesaría el audiovisual como posibilidad o la escritura? Si tuviera 30 años me interesaría, pero... ¿Tenés 28? No. No, llegué tarde. No, mira, de hecho, estábamos ahí con un director uruguayo viendo la posibilidad de hacer algo con las 3 novelas o con una, en fin, Y él me decía, bueno, entonces después que lea las novelas nos juntamos una vez a la semana para el guión. Le dije, no nos juntamos nada. Si vos necesitas algo, una mano o una opinión, yo tengo mucho para hacer y no me voy a... Nada, los proyectos audiovisuales, vos lo sabés mucho mejor que yo, José Miguel, son proyectos que en el mejor de los casos son a 5 años y en general entre 5 y 10. Y llegué tarde para eso, ¿no? Tengo muchas cosas para escribir de lo que más o menos me defiendo. Me voy a meter en un mundo donde la producción se come todo y donde al final terminás, si no tenés las riendas de la cosa. Entonces, sí me encantaría si este director que está leyendo los trabajos resuelve tomarlo y hacerlo, me resultaría divertido verlo, a ver qué queda, digamos, ¿no? Pero no más que eso, no más que eso porque lo he vivido no directamente, sino, bueno, por un tema familiar, mi esposa es actriz, y entonces he participado de muchos rodajes y sé cómo funciona ese mundo. Y es de locos, es una máquina infernal que se traga todo, es como un agujero negro de tragar energía, plata, y siempre falta plata, y siempre falta tiempo, ¿no? Y no haces nada o sea, las unidades son cientos de miles de dólares, o sea, no haces nada con 10.000, no haces nada con 20.000, no haces nada con 50.000, o sea, empezá a hablar de cientos de miles y capaz que es algo digno, digamos, ¿no? Porque todo cuesta un huevo, entonces, con un lápiz y un papel, la paso bomba y me complico menos la vida. Esa es la verdad, José Miguel, ¿qué querés que te diga? Bueno, el pub, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna participación? No necesariamente pregunta. Sí, Marisa. Hay uno ahí, ¿no? Sí, levanté la mano enseguida porque se me va a escapar. Me quedé resonando con 4 o 5 cosas que dijeron, entonces sueltas, voy a decir cosas sueltas. Quisiera nombrar 3 novelas que tienen que ver con la dictadura y que suceden que no suceden en Montevideo. Alivio de luto de Mario Delgado, que muchas veces la olvidamos. Ojos de caballo de Henry Trujillo. Y es horrible lo que me pasa porque no me acuerdo cómo se llama el apellido de Margarita, la escritora, que creo, yo la leí hace unos años cuando recién salió, que hay una parte que se desarrolla, es alguien que viene del interior a Montevideo, pero después se vuelve, Pero es bien una visión de alguien, es decir, aún cuando transcurre Montevideo es del interior. Es del interior, pero además creo que vuelve después la protagonista. Entonces quería nombrar esas 3 novelas. Quería decir que Gadea o Omar, ¿no? Omar Prego, no me salía la palabra. Omar Prego, y tal vez también en algo de esto pueden tener que ver también lo de Henry Trujillo y Mario Delgado. Fueron precoces en escribir en esto, cuando el Uruguay todavía no estaba dispuesto a escuchar determinadas cosas. Clarísimo. Entonces creo que cuando a pura sentencia, que debe ser de los 90... Una muerte, ese tema del corredor, ¿no? Esa no la leí, pero digo, me parece que Gadea cuando escribió, lo habrán leído algunas personas, pero no había una escucha, porque en la década de los 90 no se hablaba de la dictadura, aunque nos parezca raro, aunque a los más jóvenes les parezca extraño, pero no se hablaba en serio.
Entonces, no es que estuviera prohibido, podíamos hablar y escribir todo lo que quisiéramos, pero no lo hacíamos. Entonces, las cosas tienen su tiempo y creo que, esto se lo digo a los que editan libros, creo que estaría bueno reeditar alguna de las novelas que fueron publicadas a fines de los 80, en los 90, yo diría todo lo previo al 2005, que hay que revisar qué hay escrito sobre eso. También hay, no voy a nombrar, pero también hay mucha poesía, además del Cristo Rivera, mucha poesía que tiene que ver con el tema de la dictadura. Segunda cosa que me quedé pensando. Ahí dice, golpe de Estado y dictadura en la narrativa uruguaya. Me lo quedé pensando a partir de una cosa interesante. José nombró a Lalo Larrubia y yo también el martes pasado nombré a Lalo Larrubia. Y pensaba, cuando uno dice narrativa, cuando uno habla de literatura, tal vez la cronología no tenga mucho que ver con la cronología de la dictadura. También Fernando Butazzoni en una mesa cuestionaba el tema de cuándo empezó, cuándo terminó, ¿no? Entonces, que la palabra dictadura no nos encierre que sea de tal fecha a tal otra. Porque toda esa postdictadura, mis dos novelas, que se dice que son sobre la dictadura, no son sobre la dictadura, sino sobre la postdictadura, ¿no? Apenas 10 y qué hacer con lo dicho, se desarrollan a fines de los 80, las dos. Y Lalo Larrubia, Gabriel Peveroni, Leandro Delgado, toda esa gente de los 80, que tiene que ver su literatura con lo de los fines de los 80, creo que no se puede hacer una división, esto es dictadura y esto no es dictadura, ¿no? Tercera cosa que me quedé así como resonando. Yo también, Rafael, tuve un deslumbramiento y tengo con la literatura argentina. También me pasó de ponerme a comprar, leí todo, Martín Cohen, etcétera, etcétera, etcétera. A las órdenes, tengo mucho para prestar a todo lo que quieran de literatura argentina. En algún momento fue como... y me interpeló, porque al mismo tiempo que sucedía eso y yo compraba libros en Buenos Aires y qué sé yo, acá se decía, otra cosa sobre la dictadura. Ese periodo, dice una crítica sobre una novela mía, archiconocido, una crítica del año 2000, es un periodo archiconocido. Entonces, ¿qué hace que en Argentina, tú decías, una de las razones es las distintas políticas post-dictadura, la otra debe tener también con las diferencias represivas en Argentina y Uruguay. Algo dijo el otro día, el martes, el hecho de que en Argentina las principales víctimas sean desaparecidos y en el Uruguay la mayor parte de las víctimas viven en el Uruguay o han vivido en el Uruguay todos estos y son la peluquera de la esquina o el ministro, son la doctora o son el profesor, ¿no? de tu hijo. Entonces, ¿cómo se escribe cuando los personajes están? Es un poco de lo mismo que los dos planteaban sobre... Es todo un tema y se parece también a la dificultad que tenemos para escribir sobre los montevideanos y cuando eso que tú decías, cómo se hace una novela, buena novela, uno asocia la novela policial con Nueva York, bueno. Entonces, bueno, a mí me parece que nos tenemos que cuestionar como uruguayos porque creo que hay poca literatura que tenga que ver, llamémosle, con todo ese periodo. Y otro factor que me parece que incide, disculpen que me dejaron resonar muchas cosas, creo que otro factor es que hubo mucha literatura testimonial, tal vez más que en la Argentina justamente porque hay 30.000 desaparecidos. Entonces se confunde, como hubo literatura testimonial, aparece una novela que tiene que ver con eso y se dice, otro libro sobre la dictadura. A mí me pasó, perdóname, se intenta leer una ficción como si fuera, y entonces ¿quién y quién? No, esto es un invento. Sí, por supuesto que estamos hablando de Montevideo, estamos hablando de ciertos... Pero es una ficción. Exacto. Se sigue leyendo tratando de vincularlo a tal hecho o cual, o a fulano o a mengano. Bueno, está cada cual lee como puede, como quiere, quiero decir, pero tenés una dificultad en eso, ¿viste? Clarísimo. No. Y última cosa, disculpen que fue muy interesante, me dejaron resonando. A mí me pareció muy interesante que nombraras toda la música a la hora de las influencias, ¿no? Porque... a mí me gustaría que en algún momento hubiera en el Uruguay una generación que rompiera con lo contrahegemónico y volviera y leyera lo hegemónico, lo que en alguna época fue hegemónico. Es decir, que el culto a los bordes no nos impida
leer a veces lo que en una época fue central y, por ejemplo, haya una generación que descubra, es lo que hablábamos en la vereda el otro día, al cuentista Mario Benedetti. Una generación que no se quede en los últimos poemas de Benedetti, que creo que en general no nos gustan, y lea, por ejemplo, las novelas y los notables cuentos de Mario Benedetti. Que sea rupturista, porque eso implicaría un gesto de ruptura. Porque leer Armonía, Felisberto, es decir, hay una generación que está redescubriendo eso. Yo les propongo que sean rupturistas y lean lo que en algún momento fue hegemónico. Revisando el rubro. Muy buena. Yo quería decir una cosa Sí. respecto a... me parece que no hay que descartar cuando se habla de la literatura lo que es alegórico. Porque a veces las cosas no tienen por qué ser de manera directa. ¿Acaso ese sea el problema que decía vos, Rafael, de que todo es pizzolato, todo es True Detective? Me parece que, por ejemplo, hay una maravillosa novela que fue un éxito brutal en Uruguay, que fue Bernabé, Bernabé. Y que fue una novela absolutamente alegórica en la destrucción por parte de una especie de personaje casi homérico, que es Bernabé Rivera, de una etnia mínima que ni siquiera implicaba un problema demasiado grave, porque ni el presidente de la República se había terminado de exterminarlos. Ahí había un concepto sobre el exterminio y el ahogamiento de una minoría, de las minorías que incluyen también a las minorías que siempre están en el borde, porque salvo en las culturas más clásicas normalmente nunca se las tiene demasiado en cuenta. La segunda cosa que quiero nombrar es, yo creo que hay un ciclo en Mario, que se inicia con la balada de Johnny Sosa, donde la balada de Johnny Sosa también tiene que ver con eso. Alivio de luto aparte, que es un novelón, y estoy totalmente de acuerdo contigo, nadie lo nombra, es una revisión, es un gran chiste, se le permite al que está vengando a su amigo que hable de la historia de la humanidad, pero hasta el descubrimiento de América. La burrez básica, ¿no? Si habrá para hablar, digo, hablamos de los griegos y de los romanos y estamos hablando de estos temas, no hay ninguno que se escape a esto. Es decir, que yo no descartaría lo alegórico como un elemento, y después, bíblicamente hablando, el llamado paralelismo antitético. Yo estoy hablando de lo contrario y sin embargo ahí está presente. Yo recuerdo la antología del 82 del concurso de España de poesía, donde había una cantidad de cosas que tenían que ver con la dictadura. Por ejemplo, en autores que no hablaban un pomelo de eso. Porque de alguna manera también uno está sacando la cabeza, es decir, hacer un acto de enfrentamiento a eso es sacar la cabeza de lo que normalmente se decía. Ni siquiera poesía. Claro. Bueno, la poesía tiene un problema de balazo inmediato. También es peligrosísimo eso, ¿no? Porque cada gaucho por ahí que, Dios mío. Pero claro, bueno, claro. Por eso digo, yo no descartaría lo alegórico, porque lo alegórico es esencial en la literatura. Es verdad que a mí me tiene que golpear algo, pero también tengo que meterle lo mío. Si no le meto lo mío, si no logro dar con los elementos que el autor me tira, ¿por qué hablar de la muerte de un triste cacique charrúa en el año 85-86? Bueno, hay algo allí en Tomás de Matos, ¿no? Me parece. La fragata de las máscaras, más notoriamente. Ojo que es un escritor que brinda, hay que hacerlo cuesta arriba, ¿no? Pero no estamos hablando de ser transgresores. Bueno, vamos a empezar a leer de vuelta, ¿qué les parece? No, está, vamos. Yo quiero decir, cortito, primero, José, como miembro de la Fundación te tenemos que regalar por lo menos Andamios, Primavera de la Esquina Rota, todos los poemas de Mario que hizo sobre la dictadura, el trabajo de Mario con Frasconi sobre desaparecidos. O sea, me parece que te vamos a tener que regalar un par de libros. Pero de algo que dijo Rafael que me quedé pensando, y tú también. Te lo mereces. Algo que dijo Rafael y que hablaba un poco Marisa. Vos decías que los argentinos son más lanzados que los uruguayos. Es cierto. Pero yo me quedé pensando que me parece que en Argentina hubo un detonador que hizo que la gente se animara a hablar de la dictadura, que fue los juicios que enseguida nunca más
creo que fue un disparador el nunca más con los juicios que hizo que la gente, viste, se animara. Sí, yo creo que acá que no somos italianos, somos más gallegos, más para adentro, yo creo que cuesta mucho que el dolor salga. Que salga el dolor de la gente que fue torturada, de la gente que fue violada, la gente que no entendía lo que era la dictadura, porque acá nunca iba a haber una dictadura y hubo. Y ese dolor además tuvo un mazazo en la cabeza que fue perder el voto verde. O sea, primero la amnistía y después el voto verde. Yo creo que hubo una cantidad de mazazos que nos dieron al revés de Argentina, con la reapertura democrática, que en Argentina fue exactamente al revés, que hizo que la gente se metiera más para adentro y que el dolor también demorara en salir. Y la prueba está que los dolores demoraron 20 años en salir y ahora están empezando a salir, ¿no? Es decir, todos los juicios que se pudieron concretar, no solamente por las facilidades jurídicas, sino que la gente también se atrevió a hablar, entre ellos las mujeres violadas, ¿no? Demoraron 20 años en hablar. Entonces yo creo que viste que son dos procesos, no de dictadura, sino que procesos personales o de la ciudadanía que fueron muy diferentes a la Argentina. Bueno, no hay ninguna otra intervención. Yo solamente como argentino voy a intervenir y a recordar que después del juicio a las juntas hubo un indulto y el partido que hoy gobierna la Argentina es el partido que decretó el indulto, ¿no? Entonces, nada más. Pero la semana que viene les agradecemos mucho la presencia y la semana próxima empezamos con otro ciclo que se llama Nunca más terrorismo de Estado, que lo hacemos juntamente con UNESCO, Universidad de la República, y que la primera mesa va a ser sobre el tema Buscadores de Justicia, Aprendizajes y Retos, con participación de Karina Tassino, Lucía Giudice, Adriana Sinola, Fiorella Garbarino, y va a moderar la mesa Flor de María Mesa. Así que los esperamos con este nuevo ciclo que empieza a partir del martes próximo. Muchas gracias por la presencia. Chao.